Hola, muy Gracias. buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien, gracias. Eh, Agradezco muchísimo la invitación que me han hecho de venir a hablar de temas que a mí me apasionan y que me gusta compartir, pero siempre tengo la sensación en estos casos de decir, no los conozco, no sé, ahora estaba mirando las cifras de ese estudio que estaban diciendo, el tipo de problemas que están enfrentando, el tipo de situaciones críticas, así que lo primero que quiero decir es que voy a hacer una pequeña presentación, pero con bastante humildad en el sentido de que no sé si las cosas aplican exactamente al proceso que están ustedes desarrollando. Quizás indirectamente esto puede ser de ayuda, pero voy a intentar por lo menos dejar algo que eventualmente les pueda servir para lo que están trabajando conjuntamente. Y para eso preparé una pequeña presentación que no sé por qué ahora por supuesto no me funciona, debe ser esto mismo. A ver, vamos a ver si ahora, denme un segundo. Se me perdió, acá está, partí pésimo. ¿Ven? Este es el pudor al cual me refería que me complica hacer. Yo quisiera hoy día dejar dos cosas. Uno de las áreas que me interesa, yo me presento, soy Felipe Valdivieso, soy psicólogo, soy sociólogo también, trabajo en la Universidad Adolfo Ibáñez, trabajo en el equipo con Jorge Sangüesa, estoy en la Escuela de Viña, y también dirijo un magíster en comunicación estratégica donde me he metido con mayor profundidad en temas relativos a las crisis, y un poco entiendo que es algo de lo cual ustedes están hablando hoy día. Y voy a compartir con ustedes una mirada sobre las crisis que pone énfasis en dos cosas. En primer lugar, en las crisis eh, voy a decir de inmediato la conclusión, como una forma que tienen inesperada e involuntaria las organizaciones para volver a regularse y a crear sus nuevos acuerdos y sus nuevas normas. Y en segundo lugar, lo que yo creo que puede ser una respuesta a la luz de la experiencia que hemos tenido últimamente con los eventos y la contingencia crítica que hemos vivido en diferentes áreas. Y para eso me van a tener que perdonar, me voy a dar un pequeño desvío con algunas ideas que permiten sustentar lo segundo, aquello que yo llamo adaptación dialógica, como una forma de responder a estas situaciones. Lo primero, como les decía, es que desde mi opinión, a mí me gusta mirar las crisis organizacionalmente. Yo sé que siempre cuando vemos crisis hablamos de la imagen, del liderazgo, de lo que hicimos, lo que no hicimos. Yo los invito ahora a poner el ojo en una organización que enfrenta una situación crítica. Y para ponerle nombre o ponerle significado a las palabras que utilizamos, desde mi perspectiva, cuando yo hablo de crisis, hablo de lo que aparece en pantalla. Una circunstancia puede ser deliberada, las crisis a veces se crean a propósito. Si no, miremos un poquito el panorama político en la última semana y media y tendremos varios ejemplos, o bien cosas fortuitas. Tuvimos una pandemia que llegó, un virus, una dificultad. Pero si nos ponemos a pensar qué es lo que lo identifica de un conflicto, que son habituales, que los tenemos en todos los establecimientos, en todas las organizaciones, es que las crisis desestabilizan. Nos sacan una pata de la mesa o de la silla donde estamos sentados y generan un desequilibrio en las relaciones, comillas, normales que hay al interior de la organización o de la institución, el establecimiento con su entorno. Diferentes públicos que pueden componer ese entorno. Tradicionalmente nosotros las crisis siempre tendíamos desde la academia, desde la práctica también, desde la consultoría, a decir hay que enfrentarla desde los intereses de la organización, de cómo la crisis afecta a sus intereses, de cómo nos pega en la imagen, en nuestra reputación, en la supervivencia, en el quiebre, ¿no es cierto?, institucional, cómo se nos cayó un proyecto por una crisis, y donde el énfasis a mi juicio estaba desgraciadamente demasiado puesto en la información, en las estrategias de comunicación y bajo una lógica de derrotar la crisis. Yo creo que esta concepción, que me atrevo a denominar tradicional, ha cambiado en los últimos años, en los últimos meses.
Básicamente porque si nosotros vemos la crisis actual, que es sanitaria, pero que es económica, que es social, que es ecológica, que Jorge Sangüesa denominará sindémica, de muchos factores y que confluyen y con muchas consecuencias, nos damos cuenta que ya estamos hablando de una situación de otra complejidad. Me gusta la noción de desborde, se desborda la crisis, ya es un desborde que afecta a la organización completamente, no al desequilibrio entre unas relaciones u otras, sino que la pone en cuestión o en tela de juicio de manera mucho más generalizada. Y esto que vamos a retomar después en 5 minutos más, a mi juicio solo se puede sobreponer a partir de una integración de conocimientos heterogéneos, de soluciones nuevas, para problemas nuevos, para formas nuevas de generar organización, institucionalidad, sistema o como queramos llamarlo. Y eso tiene mucho que ver, a mi juicio, con lo que estamos viendo ahora, con la posibilidad de construir un nuevo acuerdo, de construir mundos comunes, de probablemente en el ámbito educacional, yo como padre apoderado sí lo veo, de decir, a ver, ¿qué es un colegio? ¿Qué es una escuela a partir de ahora? Que no es cómo recuperamos la escuela que la crisis vulneró o que desequilibró, sino que la pregunta que tenemos, me imagino que todos los que estamos acá, es decir, bueno, ¿qué es lo que es la educación que necesitamos ahora? Yo esta conversación, y aprovecho de decirlo, la he tenido con otro apoderado, decir, ¿sabes que yo lo voy a sacar a mi hijo del colegio? Porque, ¿para qué lo voy a exponer si ahora tengo otra alternativa? Mejor hagamos homeschooling. Nunca antes había visto tal efervescencia de cuestionamiento de la institución escolar. Universitariamente, nosotros estamos en lo mismo. ¿Qué diferencia tiene mi universidad con Google? ¿Qué entregamos nosotros que no entregue Internet? Y estas desbordes hacen que este tipo de preguntas y cuestionamientos se exacerben. Y para poder fundamentar eso un poco más, déjenme tratar de seguir en 5 ideas un cierto razonamiento. La primera, como ya habrán comprendido, es que yo no creo que existan cosas que antes llamábamos crisis de imagen. Para mí una crisis es organizacional. En el marco que estamos actualmente, y son organizacionales no solo porque tienen consecuencias la organización, porque siempre en sus causas, al menos parcialmente, incide también la organización. Y eso ustedes lo pueden ver, se constata muy simplemente. Frente a una misma crisis hay establecimientos que reaccionan de una manera y hay otros que reaccionan de otro, y que lo hacen de mejor manera, y que se adaptan mejor. ¿De acuerdo? Idea 2, muy relacionada con la anterior, no creo en la fatalidad. ¿Vale? Yo creo que siempre nosotros tenemos un margen, y aquí me sumo al enfoque apreciativo, de decir, ok, podemos estar en una situación muy complicada, pero no hay fatalidad. Siempre tenemos un margen, siempre tenemos cierta posibilidad de enfrentar mejor o peor una determinada crisis, y esto en el plano personal también lo podemos ver. Crisis, insisto, que por fortuita o generalizada que sea, digamos, por más mala suerte que hayamos tenido, siempre hay un cierto margen. Idea 3, he mencionado lo organizacional como 15 veces en esta presentación. Bueno, ¿qué es lo que es lo organizacional? ¿Qué es una organización? Bajemos los conceptos. Yo soy de aquellos que piensan que hay dos significados complementarios. Por un lado, nosotros decimos hay un espacio, una organización jerárquica. ¿Qué es lo que es? Un lugar jerárquico. Una organización flexible. ¿Qué es lo que es? Un espacio más flexible, modulado. Que es un colectivo donde hay un montón de reglas, estructuras, culturas que distribuyen actividades y el trabajo según una cierta lógica. Por eso decimos que esta organización es mejor que la otra, que es más agradable, que es más incómoda, que es más violenta, que es más conflictiva. Pero también lo organizacional es el acto de organizar, es ponernos de acuerdo en decir cómo vamos a hacer el trabajo conjunto, qué medios vamos a desplegar para alcanzar ciertos objetivos. Esto que puede sonar, y lo lamento si suena así muy abstracto, sí hay una conclusión que me interesa destacar en lo que quiero exponer. Sea un espacio, sea una acción, y sea, como yo creo, las dos cosas al mismo tiempo, un verbo y un sustantivo, y eso me salió medio arjoniano, pero es algo así, ¿no? En ambos casos, lo central es que es un colgajo de dinámica, de reglas, de ponerse de acuerdo, de cómo hacemos las cosas. Algunas reglas son formales, vienen del Mineduc, vienen de la Constitución, no sabemos cómo va a cambiar aquello. Vienen de los acuerdos que yo tuve con el director, vienen con el equipo, cosas que nos forman, reglas informales, formales, etc. Pero no hay otra forma de hacer algún tipo de acción colectiva
si no estamos constantemente creando, destruyendo, modificando y ajustando reglas. ¿Y por qué me fui para este lado? ¿Por qué hago este paréntesis un poquito que puede parecer nada que ver con lo que dije que venía a hablar? Pues bien, para recuperar esa idea que decía al principio, que yo creo que las crisis debiéramos entenderlas quizás desde la perspectiva regulatoria, de cómo una crisis constituye un mecanismo regulatorio, o sea, de creación, destrucción, ajustes y arreglos de reglas dentro de la organización. O sea, son situaciones que ponen en cuestión la manera como organizamos el trabajo, los acuerdos que hemos tenido, y por eso es importante entender durante una crisis qué es lo que está pasando en términos normativos. ¿Qué formas de tomar decisiones en un colegio se ponen puestas a pruebas con la educación a distancia? La mejor prueba o la mejor evidencia quizás que tengo para sostener esta idea de la crisis como un mecanismo regulatorio es la Convención Constituyente. Es el estallido social. La gran crisis que termina en quién decir, ¿sabes qué? La institucionalidad en Chile no se las puede arreglar con lo que está pasando. Cambiémosla. Algo así creo que está pasando en todos los ámbitos, en la mayoría de los ámbitos, por una situación crítica como la que estamos viviendo. Nos estamos cuestionando qué es. Yo estoy haciendo esta conversación, la estoy dirigiendo en la pieza de mi hijo. Algo que podría ser anteriormente completamente informal, desubicado. ¿Cómo es posible que este señor venga a la universidad y no esté a lo mejor con chaqueta y corbata hablando en este momento? ¿Y qué es esto de flexibilidad en los horarios? ¿Y qué es esto? Etcétera. Hay un cuestionamiento y un reordenamiento en las normas en la crisis, que yo creo que es lo central en lo que me interesa por lo menos hoy día comentar con ustedes. En resumen, por esta primera parte, y aunque haya parecido muy rápido, pero desde la perspectiva organizacional, en una crisis nosotros tenemos que estar desde el punto de vista directivo chequeando si la crisis cuestiona los reglamentos, los procedimientos que nosotros tenemos de realizar para realizar el trabajo, los sistemas de poder, de alianzas, de relación entre los diferentes actores que se desordenan, que se reagrupan en una situación crítica, y la propia cultura de la empresa, que es la que da legitimación a lo que nosotros hacemos. La cultura de mi establecimiento educacional, ¿cómo ha sido golpeada en esta crisis? ¿Tendrá que cambiar? Recordando que la cultura también opera como un marco de toma de decisiones y de lo que es válido o legítimo de realizar en un determinado contexto. O, como decía la antigua preaptitud académica, y con eso se me cae el carnet, digamos, todas las anteriores, ¿no es cierto? Muchas veces son todas las anteriores. Ahora, desde este punto de vista, la resolución de una crisis no es que haya menor exposición, menos conflicto, menos atados, menos problemas, sino que una genuina resolución organizacional de una crisis es readecuar las normas que permiten el trabajo, las normas formales e informales que permiten el trabajo colectivo. Esta es más o menos la base sobre la cual yo sustento una cierta propuesta que he dado en llamar adaptación dialógica y que vuelvo a hacer la advertencia como si esto fuera una cajetilla de cigarros, o sea, o como esas cosas que dicen en los bancos, la policía de los bancos, las instituciones financieras que hablan como muy rapidito, ¿no es cierto?, estas aclaraciones que hay para decir que obviamente recetas aquí no hay y que los caldos se hacen diferentes en cada cocina y que yo no conozco, y vuelvo a decir lo mismo, no conozco las realidades de ustedes y las organizaciones y los equipos, ni los jefes que tienen, ni los recursos con los cuales cuentan, ¿vale? Y creo que mi principal punto de vista es un poco que cada equipo tiene la capacidad para realizar un proceso de distinguir de qué manera nosotros enfrentamos las situaciones críticas. Sin embargo, me parece que pese a ello hay ciertos principios súper generales que podemos agrupar bajo esta idea de adaptación dialógica, que pueden constituir buenas prácticas de referencia o al menos dar un marco general de aquella. Yo cuando hablo de adaptación dialógica pienso que las crisis hoy día están, considerando todo lo anterior, no pueden ser enfrentadas individualmente. La peor figura de todas en esta crisis es el que sabe qué tiene que hacer, el que golpea la mesa, el que llega y que dice, generalmente hombres, seamos sinceros, ¿no es cierto? Menos mujeres que hombres, y que dice, ¿sabes? Lo que tenemos que hacer es 1, 2, 3, 4, 5. No,
Aquí entramos juntos y salimos juntos. Nadie puede pretender que en una crisis como la que estamos viviendo, un establecimiento va a salir por la iluminación de un o dos personajes superiores que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Tiene que tener un grado importante de participación para encontrar las soluciones que necesitamos en la creación de mundos comunes que no conocemos. No los vamos a inventar. Yo no los voy a inventar, la directora o el director tampoco. Creo que tiene que ser un enfoque focalizado. Las crisis me da la impresión de que hay que ir resolviendo las diferentes partes y no pretender resolver todo de una vez por todas. Y basado sobre todo, y esto sí me interesa mucho, en la lógica de la reciprocidad, de ir pidiendo, pero ir recibiendo y ir agradeciendo las cosas que vamos avanzando colectivamente. Yo sé que esto suena un poquito naif para determinadas situaciones, pero creo que es más eficiente. ¿Por qué? En primer lugar, porque este enfrentamiento colectivo de las situaciones críticas me permite contar con mayores alternativas de resolución. Es decir, que si yo soy capaz de incorporar a un grupo más o menos amplio en la situación que estoy viviendo, es más probable que encuentre soluciones de esas, me cargan estas frases, pero fuera de la caja, cosas que yo no sabía, alternativas que hay. Es como cuando uno, desgraciadamente, trabaja con equipos más jóvenes y uno se da cuenta que hay aplicaciones que resuelven cosas en las cuales yo me demoro 5 horas y que no las conocía porque no tenía cero posibilidad de conocer. Entonces, por un lado, creo que hay una eficiencia en el aprovechamiento de conocimientos que están en la organización. Y en esto creo no equivocarme que la indagación apreciativa insiste. Veamos qué es lo que tenemos de bueno para resolver esta crisis, antes de buscar al super hiper consultor que nos va a iluminar, ¿no es cierto? Eh, por otro lado, el enfrentamiento más colectivo, recíproco, permite también subsanar una de las consecuencias difíciles en las organizaciones, que es contener emocionalmente. Si estamos todos, es como ese audio que circula en WhatsApp que alguien grita, tranquilo, tranquilo, ¿no es cierto? Es como, quedémonos tranquilos. Hemos estado así, estamos con la piel sensible. Las crisis son devastadoras, se pasa mal, se pasa muy mal, se trabaja mucho, se duerme poco, se sufre harto, se autoculpabiliza. Y por lo tanto, el que estemos todos juntos en esa, nos relaja, nos da aire, nos permite sentir de que podemos expresar también que estamos mal a un otro sin sentirnos culpables por hacerlo, etcétera, etcétera. Y por otro lado, pasa lo que nosotros observamos en las organizaciones cuando se resuelven o se proponen aspectos colectivos, que aumentan la probabilidad de un mayor compromiso con que se implementen. Eh, Llámenme, yo les puedo hacer una consultoría en crisis a las personas que están acá, no hay problema. Hacemos una consultoría y les puedo proponer todo un plan de crisis. ¿Lo van a hacer después? Si llegó este señor que llegó para acá, que no le entendí ni jota, y vamos a hacer lo que él propone, que viene de Santiago, perdón, yo estoy en Concona, se me olvida, pero como asociado a Santiago, ¿se entiende? Pero que viene que no nos conoce y nos dice que tenemos que hacer A, B, C, D, si no tiene idea. Por lo tanto, si la solución sale más del colectivo, hay un mayor compromiso con su implementación. En ese sentido, creo que esta adaptación dialógica tiene una promesa de mayor eficacia. Ahora, algunas características de lo que sería este principio general. Uno, flexibilidad, atender a las diferencias. La pandemia, ¿qué nos mostró? Nos mostró que era muy distinto enfrentar la pandemia solo que acompañado. Muy distinto con 3 niños pequeños. Yo tengo un niño de 6 años y otro que acaba de cumplir 9, donde teníamos que ser profesores, trabajar, etc. O sea, muy distinto. ¿Podíamos hacer nivelación en ese caso? ¿Podían las organizaciones, cualquiera que sea, decir, no, 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 compadre, aquí todos vienen a trabajar, tienen que cumplir horario, tienen que hacer esto, no voy a aceptar? Es lo mismo alguien que está cuidando a su padre, que está con COVID o que tiene 80 años, eh, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo primero es atender a la diferencia. Segundo, y esto es muy difícil para quienes son directivas y directivos, y es mucho más difícil para quienes son directivas y directivos con una cierta propensión al TOC y al obsesivo compulsivo. Es tolerar la desorganización. En rigor, una organización, lo que uno intenta hacer cuando organiza es anticipar, es ordenar.
¿no es cierto? Y lo que sucede en las crisis es que se desordena todo. La innovación es desorganización, por decirlo de otra manera también. Por lo tanto, tenemos que, cuando digo tolerancia a las discusiones, cosas que yo he visto, liderazgos que me parecen positivos, de gente que dijo, está la grande, ya, pero espérate, no intentemos, deja que las cosas, démosle tiempo, no intentemos encasillar todo, no demos todas las respuestas, quedémonos pasando, embragando, ¿no es cierto?, en el auto, entre primera y segunda, es que estamos mucho rato, es que tenemos que tomar decisiones, a ver, pero espérate, si no la hemos podido tomar es por algo, porque todavía no tenemos claridad. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Toleremos un poco la desorganización. Desde la desorganización salen las ideas, por otro lado. Lo decía la otra vez en una conferencia otra persona que se había entrevistado con hartos, estaban haciendo un estudio como de liderazgo y crisis, que decía que una de las cosas que caracterizaban los liderazgos que habían resultado aparentemente más a nivel político mundial y a nivel empresarial, más eficiente eran aquellos que abrían más canales de conversaciones. O sea, está bien, yo puedo trabajar constantemente con mi equipo directivo, pero el hecho de llamar gente con la cual no converso muy a menudo es algo positivo en el caso de las crisis, por todo lo que he dicho, porque me da nuevas ideas, porque permito saber tomarle la temperatura, porque me genera ganas, compromiso, reciprocidad, etcétera. El pesado, y no quiero hablar de ningún exministro de salud, digamos, ni para que no se entiendan ni se malentiendan estas cosas, digamos, pero el liderazgo que pasa por el aquí me las traigo Pedro, por el cállate, ignorante, tú no sabes lo que yo he vivido, no sabes quién soy, mírate un poco, mira con quién estás hablando, este es el cargo, por algo soy yo el que está arriba de esta organización y no tú. eh, no funciona en estos casos. No funciona en crisis, ya no funcionó más. ¿Cuáles son los principales liderazgos en esta crisis que han sido destacados universalmente? Los de mujeres, como Jacinda Ardern en Nueva Zelanda, como Angela Merkel. No quiere decir que no sean ni serios, ni tampoco que sean extremadamente simpáticos, como el caso de la señora Merkel, pero empáticos, no soberbios. Vamos a salir juntos, ustedes ven el discurso que ella hizo, esto es un problema de todos, lo vamos a enfrentar lo mejor que podamos, etc. En quinto lugar, yo destacaría reconocer la heterogeneidad de los saberes y los recursos que tenemos. La situación es nueva, ¿por qué pretendemos tener la respuesta? Escuchemos, seamos humildes, pero escuchar de verdad. O sea, que si llega alguien con una idea, escuchar la idea, no escucharla porque pobrecito o pobrecita, digamos. Hay recursos en las organizaciones para salir adelante y muy a menudo buscamos afuera. Y eso yo encuentro que uno de los grandes errores que tienen las organizaciones en nuestro país. Que preferimos comprarnos el modelo de Yale de no sé cuánto que llega antes de preguntarle a la gente que está acá qué hacemos. Y lo digo, yo también trabajo como consultor, me estoy tirando un balazo en el pie, digamos, pero efectivamente las organizaciones hoy día necesitan mirar hacia adentro, no hacia afuera. Ahí está el saber, ahí está el conocimiento. La gente que trabaja hace años, que conoce la realidad, por eso cuando yo les decía al principio, yo no los conozco, es eso. No sé lo que ustedes tienen entre manos. Y eso pasa, hoy día lo leía en el diario de La Pasada, no me acuerdo quién era, lo quise retener para ahora, pero fue en un contexto un poquito apurado. Dejemos de pensar de que trabajamos con pura gente que quiere sacar la vuelta, que no se la puede, que el chileno son flojos, que no sé qué, que los prejuicios que hay. A excepción de ciertos psicópatas que siempre pueden andar por ahí o por allá, la mayor parte de las personas que yo conozco, no sé ustedes, no quieren que el lugar donde trabaje se vaya a la cresta, por decirlo en francés. Es raro que alguien diga, yo quiero que mi empresa quiebre, quiero que mi empresa quiebre, quiero que mi universidad tenga los peores alumnos, quiero que fracasemos en nuestros planes pedagógicos. Confiemos en que la gente está trabajando y está haciendo lo mejor que puede y que lo puede hacer de manera más autónoma que lo que el Excel nos busca y que los compromisos que tenemos nos busca hacer. Y yo creo que ahí hay un elemento importante de destacar. Quisiera llegar hasta acá con la presentación, cruzando los dedos de que
sirva como insumo para el proceso en que están, digamos, y para los diálogos que están instaurando y que van a continuar en esta jornada. Y nada, agradecerles harto la atención.